Tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, ningún régimen político que quisiera ser considerado en el ámbito internacional podía evitar la convocatoria de elecciones. Y ese fue el caso de España, donde se realizaron dos referéndums, uno en 1947 para aprobar la ley de sucesión y otro en 1966 para aprobar la ley orgánica del Estado. Se celebraron 9 elecciones municipales entre 1948 y 1973 y 2 elecciones a procuradores en Cortes en los años 1967 y 1971. Pero ninguna de estas elecciones dio acceso a cargos en el Poder Ejecutivo. En los ayuntamientos mandaban los alcaldes que estaban supeditados a los gobernadores civiles y estos al ministro de Gobernación, y las Cortes no tenían poder legislativo. La finalidad de las elecciones era poner de manifiesto la conexión entre su líder y el pueblo. Para ello debían ser controladas. En el caso de España, a través de los gobernadores civiles, dependiente del Ministerio de Gobernación, y de las delegaciones provinciales de Falange. ¿Cómo las controlaba el régimen las elecciones? Pues las controlaba desde la elaboración de los censos hasta la selección de candidatos, pasando por las campañas autorizadas desde el año 1967, la composición de las mesas electorales y el recuento de papeletas. La convocatoria de elecciones cumplió su objetivo en las dictaduras del siglo XX, un lavado de imagen internacional. Se crearon cuerpos dirigentes y se consolidaron coaliciones políticas que consolidaban los regímenes dictatoriales. La primera vez que se convocaron elecciones en el régimen franquista fue en 1947 para aprobar la ley de sucesión en un referéndum. Para ponerlo en marcha fue necesario realizar un censo de residentes. Para ello crearon la Oficina Provincial del Censo Electoral en cada jefatura provincial y una oficina del censo en cada jefatura local. En estas oficinas, además de elaborar el censo, se calificó a los votantes por su tendencia política, poniendo en cada instancia una letra: la A para adictos al régimen, la D para indiferentes o dudosos y la E para enemigos del régimen. La máquina electoral se inició un mes antes de la convocatoria del referéndum. Los gobernadores civiles abrieron un consultorio para resolver las dudas de los votantes, ya fuera por escrito o telefónicamente. La propaganda a favor del sí se dio en la prensa con consignas, en carteles callejeros y los discursos de las personalidades, que el mensaje era el siguiente: votar sí daba garantía de estabilidad y seguridad al régimen, y votar no era una vuelta al rencillas y al caos previo a la guerra civil. Las mesas electorales estuvieron manipuladas. Estaban formadas por un presidente y 2 vicepresidentes que debían cumplir 3 condiciones: poseer título académico profesional, estar afiliados al sindicato y estar inscritos en el censo de cabezas de familia. 2 cuestiones más pusieron en cuestión la limpieza del referéndum. No tenían derecho a voto aquellos que hubieran sufrido penas políticas y estaba prohibida la propaganda en contra del sí. Hasta el año 1948 los municipios estuvieron regidos por comisiones gestoras. Durante la Guerra Civil fueron designados por los militares y ya en la posguerra por el ministro de Gobernación o por el gobernador civil. Estos se encargaban de nombrar a los alcaldes y a los concejales, y la mayor parte de los cargos fueron copados por la Falange. El primer documento que reguló el régimen de las elecciones municipales en el régimen franquista fue la Ley de Bases del Régimen Local de 1945, que estaba basada en el Estatuto Municipal de 1924, elaborado por José Calvo Sotelo durante la dictadura de Primo de Rivera. Esta Ley de Bases del Régimen de 1945 estuvo vigente hasta el año 1953. Hubo un decreto en 1950 que detalló la ley de 1945 y otro 2 años después que especificó la organización y el funcionamiento de los consejos locales. En 1955 un nuevo decreto detalló nuevamente la ley de 1953, que estuvo vigente hasta el año 1970 con el anexo de un nuevo reglamento. Hubo una nueva versión de la Ley de Bases del Régimen Local pocos días antes de la muerte de Franco en noviembre de 1975.
Cada 3 años se convocaban elecciones municipales. Normalmente se hacía a finales de noviembre y duraban 2 semanas, votando cada domingo por un tercio. Desde 1970 se cambió de los domingos a los martes para aumentar la participación, ya que estaba decayendo poco a poco. El voto era presencial y solo en su circunscripción. No estaba permitido el voto por correo. La participación en las mismas era obligatoria, aunque las sanciones por abstención eran bajas y raramente se cumplían. La tendencia a la participación fue baja. En la década de los 50 era un 80%, en la de los 60 pasó a un 55-65% y en la de los 70 era menor del 50%. ¿A qué se debió esta disminución en la participación? Aparte de la negativa a participar en el sistema político, se debió al complejo sistema electoral, a la percepción del papel limitado de los ayuntamientos y a las sospechas de fraude electoral. El régimen franquista concebía la sociedad como una construcción realizada por una serie de entidades sociales tradicionales, no como una suma de individuos. Por tanto, su representación debía ejercerse no por sufragio universal, sino por medio de entidades como eran la familia, el sindicato y las entidades profesionales y culturales. Para ser candidato del tercio familiar había que cumplir una serie de requisitos para presentarse: mayor de 23 años, saber leer y escribir y ser cabeza de familia y estar inscrito en el padrón. La responsabilidad para proclamar candidato en el tercio familiar era la de la Junta Municipal del Censo. El cabeza de familia debía solicitarlo a la Junta o haber sido propuesto por concejales o exconcejales con un año en el cargo. Además, necesitaban el aval de 2 procuradores o exprocuradores en Cortes, 3 diputados o exdiputados de las diputaciones provinciales y 4 concejales o exconcejales. Para ser candidato del tercio sindical debían ser elegidos por los organismos sindicales. Había 3 grupos en este tercio: los obreros, los técnicos y los empresarios. Los requisitos para ser candidato en el tercio sindical eran los mismos que en el tercio familiar y además desempeñar o haber desempeñado un cargo sindical, ser propuesto por escrito por 2 procuradores sindicales en Cortes o por acuerdo mayoritario de 2 juntas de grupos o por el 20% de los afiliados. En caso de que no hubiera el doble de candidatos a las plazas vacantes, la junta sindical elegía directamente a los que faltaban. Y por último, para ser candidato del tercio de entidades profesionales y culturales, eran elegidos por los electos de los tercios anteriores, del familiar y del sindical, de una lista propuesta por el gobernador civil. En caso de que no hubiera 3 veces el número de candidatos a las plazas vacantes, el gobernador civil podía nombrarlos directamente. Los requisitos para presentarte eran los mismos que en el tercio familiar y además pertenecer a una entidad económica, cultural o profesional. 7 días antes de las elecciones se publicaban las listas, con lo cual no había tiempo suficiente para hacer campaña electoral. Y después de la publicación, la prensa local los presentaba a los candidatos manteniendo un tono no partidista y absteniéndose de promover a unos sobre otros. Derecho a voto en estas elecciones lo tenía el cabeza de familia. ¿Qué es un cabeza de familia? Pues eran el varón casado, el viudo o viuda y el soltero o soltera mayor de edad independizado. Además de ser cabeza de familia, tenía que ser vecino del municipio y estar inscrito en el padrón. Mayor de 21 años o 18 años emancipado, una residencia mínima de 2 años de manera ininterrumpida, excepto para los funcionarios que tenían la categoría de vecinos desde la toma del cargo y aquellos que llevaran más de 6 meses en el municipio y lo solicitaran. La población con derecho a voto en el tercio familiar en la década de los 40 era de 7 millones, representaba más o menos un 45% de la población adulta. En 1970 era de 18 millones y representaba el 75%. Además del aumento demográfico, se debe este aumento a la extensión del derecho al voto, ya que desde el año 1966 las mujeres casadas tenían derecho al voto. Se estima que la población que votaba para los candidatos del tercio sindical estaba en unas 50.000 personas.
con lo cual algunos hombres, trabajadores y casados podían tener derecho a participar en el proceso de elección de los 3/3, en el familiar por ser cabeza de familia, en el sindical por pertenecer al sindicato y en el de entidades por pertenecer a una entidad profesional, económica o cultural. El número de concejales dependía del número de habitantes, oscilando entre los 3 para poblaciones de 500 habitantes a los 24 para poblaciones de medio millón de habitantes. Su cargo tenía una duración de 6 años, sin embargo, como os he dicho, las elecciones se convocaban cada 3, con lo cual en cada elección se cubría el 50% de las vacantes. Esto se hacía para evitar cambios drásticos y asegurar la continuidad. Y el alcalde era nombrado por el ministro de Gobernación en las capitales de provincia y por los gobernadores civiles en el resto. Requisitos para ser alcalde: no tenía que ser obligatoriamente concejal, con ser español y mayor de 25 años era suficiente. Pocos días antes de la muerte de Franco, los alcaldes eran elegidos por los concejales. Pero solo con convocar elecciones no se garantizan las libertades. Se requieren otros elementos, como el respeto a las leyes, la utilización no partidista y honesta de las instituciones, la defensa de la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la ausencia de la violencia física.